La luna, nuestro faro en el cielo nocturno, ha cautivado a la humanidad durante milenios. Pero, ¿qué misterios se esconden en su cara oculta? Hoy, estamos superando los límites del conocimiento para explorar el lado oscuro de la luna, un paisaje lunar marcado por miles de millones de años de impactos de meteoritos. Esta región está repleta de cráteres, montañas y... ¿qué más? ¿Será que el lado oscuro de la luna guarda secretos más allá de lo que podemos imaginar? Únete a nosotros mientras investigamos los descubrimientos y teorías más recientes. Embarquemos en un fascinante viaje para desvelar los secretos mejor guardados de la luna. Pero antes de comenzar, no olvides dar like y suscribirte al canal. Desmitificando el mito del lado oscuro. Con la ayuda de binoculares o un telescopio, la luna se transforma de una figura distante a un mundo decorado con cráteres y manchas coloridas. Pero hay un hecho curioso sobre nuestra compañera lunar. No importa cómo la mires, siempre verás el mismo lado. Esto plantea la pregunta, ¿qué secretos pueden estar escondidos en el lado opuesto, aquel que siempre está oculto a la Tierra? El término lado oscuro de la luna a menudo evoca la sensación de un territorio misterioso y desconocido, envuelto en oscuridad perpetua y enfrentando el gran vacío del espacio. Esto despierta la imaginación, haciéndonos pensar en las maravillas o sorpresas que pueden existir en este lado que nunca vemos. Tal vez existan paisajes alienígenas bañados por el tenue brillo de estrellas distantes, o quizás sea un desierto desolado, devastado por los vientos solares. Sin embargo, los astrónomos tienden a molestarse un poco cada vez que escuchan este término. Comprenden su popularidad. Después de todo, incluso el legendario título del álbum de Pink Floyd convirtió la expresión en un hito cultural, pero el uso generalizado de la expresión lado oscuro para referirse a la luna también crea mucha confusión, y aquí está el porqué. En primer lugar, el hecho de que siempre veamos la misma región de la luna es consecuencia de algo llamado acoplamiento de marea. Nos adentraremos en este interesante fenómeno más adelante, pero el mayor culpable de la confusión se reduce a los términos utilizados. Entonces, desvelemos este equívoco y descubramos por qué lado oscuro puede no ser el término más preciso para la cara oculta de la luna. La naturaleza dual de la luna. El término lado oscuro arroja una sombra, literal y figurativamente, sobre nuestra comprensión de la luna. Como se mencionó antes, sugiere la imagen de una región eternamente envuelta en sombras, una frontera rígida que separa el lado iluminado, que vemos desde la Tierra, de un abismo de oscuridad perpetua. Pero eso simplemente no es el caso. Aunque es cierto que siempre hay una parte de la luna que no recibe luz solar, no se trata de una región fija. Al igual que la Tierra, la luna tiene un ciclo diurno y nocturno. Imagina que eres un astronauta en la superficie de la luna. No quedarías atrapado en una noche sin fin. El sol se elevaría majestuosamente en el horizonte lunar, esparciendo su luz mientras cruzaba el paisaje, y finalmente se pondría, dando paso a un cielo nocturno estrellado. Aquí está la conclusión principal. El lado oscuro de la luna no permanece oscuro todo el tiempo. Es más correcto pensar en la luna teniendo un lado diurno y un lado nocturno, al igual que nuestro planeta. Pero aquí es donde las cosas se complican un poco. El lado de la luna que vemos desde la Tierra a veces puede ser el lado diurno y a veces el nocturno. Todo depende de la hora lunar específica en que la observamos. Para aclarar la confusión, existen dos términos más precisos: el lado cercano y el lado lejano. El lado cercano es la cara de la luna que está permanentemente apuntando hacia la Tierra, independientemente de la ubicación del observador. El lado lejano, como su nombre indica, es el lado opuesto, siempre orientado hacia el espacio e imposible de ver desde la Tierra. Incluso si te embarcas en un avión de Nueva York a Tokio, Japón, solo para mirar la luna desde el otro lado del planeta, aún verías las mismas características que siempre vemos en la luna. Tanto el lado cercano como el lado lejano pasan por la danza del día y la noche. Ambos reciben su porción de luz solar durante la trayectoria de la luna alrededor de la Tierra. El punto es que simplemente no podemos ver el lado lejano, incluso cuando está recibiendo luz solar, porque siempre está orientado hacia el otro lado.
Pero entonces, la pregunta permanece: ¿cuál es la razón por la que solo vemos un lado de la Luna? Exploraremos esta fascinante conexión a continuación. La fuerza detrás de los movimientos lunares. La Luna tarda aproximadamente 29 días en completar un recorrido completo alrededor de la Tierra, y curiosamente, también tarda aproximadamente 29 días en girar una vez sobre su propio eje. Esta notable coincidencia, donde los periodos de rotación y órbita se alinean perfectamente, es la clave para entender por qué siempre vemos la misma cara lunar. Imagina que la Luna no girara sobre su propio eje, sino solo alrededor de la Tierra. En ese escenario, mientras viajara alrededor de la Tierra, eventualmente veríamos todos los lados de su superficie. Pero eso no es lo que sucede. La culpable de esta rotación sincronizada es una fuerza llamada acoplamiento de marea. La gravedad de la Tierra ejerce una atracción más fuerte en el lado de la Luna que está orientado hacia nosotros, y una atracción más débil en el lado opuesto. El efecto de esta fuerza gravitacional es como si estuviéramos tirando de la Luna, desacelerando ligeramente su rotación con el tiempo. Debido a esto, la Luna ha alcanzado un punto en el que tarda la misma cantidad de tiempo en girar sobre su eje que en completar una órbita alrededor de la Tierra. En términos más simples, la Luna ha quedado fija en una misma posición, siempre con el mismo lado orientado hacia la Tierra. Pero hay un pero. Debido a un movimiento oscilante llamado libración, en realidad podemos ver un poco más de la mitad de la superficie lunar. La libración nos permite ver algunos rincones del lado cercano de la Luna, a veces revelando vislumbres del lado lejano. Pero es importante saber que esta visión es limitada. Debido a la posición fija de la Luna, nunca podemos ver el lado lejano directamente, en su totalidad. Solo podemos observarlo desde una vista inclinada, lo que hace que la observación detallada sea bastante difícil, desentrañando los misterios de la asimetría lunar. Nuestro viaje hasta la Luna ha revelado una curiosa asimetría. Los dos lados de nuestra compañera lunar parecen ser muy diferentes. El lado cercano, la cara conocida que siempre vemos desde la Tierra, está dominado por grandes llanuras oscuras llamadas mares. Los primeros astrónomos, que confundieron estas regiones con cuerpos de agua, fueron quienes dieron ese nombre. Por otro lado, el lado lejano presenta un paisaje accidentado, lleno de cráteres. Aquí es donde el misterio se profundiza. El lado cercano tiene el 31,2% de su superficie cubierta por mares, mientras que el lado opuesto tiene solo el 1%. Los científicos han estado intrigados por esta gran diferencia durante años, y han surgido algunas teorías interesantes. Una de ellas apunta al factor del calor. Mapas geoquímicos creados utilizando datos de misiones lunares sugieren una mayor concentración de elementos productores de calor en el lado cercano. Estos elementos pueden haber desempeñado un papel en la actividad volcánica, llevando al derrame de lava que eventualmente se solidificó y formó los mares. Aunque otros factores, como la elevación de la superficie y el grosor de la corteza, pueden influir en las erupciones volcánicas, no explican por qué la cuenca del polo sur Aitken, el punto más bajo de la Luna, ubicada en el lado lejano y caracterizada por una corteza delgada, no era tan volcánicamente activa como Oceanus Procellarum, una región del lado cercano. Otra teoría intrigante habla de una colisión celestial. Algunos científicos sugieren que la apariencia única del lado lejano puede ser consecuencia de un gran impacto con una luna más pequeña, un residuo de la misma colisión que se cree formó la Luna. Este impacto podría haber creado una gruesa capa de material en el lado opuesto, explicando la abundancia de cráteres. Sin embargo, esta teoría enfrenta un desafío. La composición química del lado opuesto no coincide exactamente con lo que se esperaría de una colisión de tales proporciones. La diferencia entre los cráteres es otra observación interesante. Inicialmente, los científicos pensaron que los mares en el lado cercano podrían estar ocultando los cráteres, creando la ilusión de una superficie más lisa. Pero los cálculos muestran que la Tierra bloquea solo una pequeña parte del cielo lunar, lo que significa que sería un escudo poco competente contra impactos. La teoría dominante sugiere que,
Aunque ambos lados probablemente recibieron un número similar de impactos, el resurgimiento de flujos de lava en el lado cercano habría enterrado muchos cráteres, volviéndolos prácticamente invisibles. Otras investigaciones más recientes arrojan luz sobre el papel del calor de la Tierra en la formación de la Luna. Sugieren que el lado cercano habría enfriado más lentamente, llevando a una corteza más delgada. Esto habría permitido que los impactos de meteoritos penetraran más fácilmente en el suelo, desencadenando actividad volcánica y la formación de mares. El lado lejano, más frío debido a su posición alejada de la Tierra, formó una corteza más gruesa. Los impactos en el lado lejano habrían tenido más dificultad para romper el suelo, resultando en el paisaje lleno de cráteres que vemos hoy. Además, el lado lejano tiene un terreno más accidentado en términos de elevación. Los puntos más altos y más bajos de la Luna, junto con sus montañas más altas, se encuentran todos en su lado oculto. Este terreno irregular aumenta aún más la fascinante asimetría de la Luna, dando a los científicos una pequeña muestra de la compleja historia geológica de nuestro satélite natural. Explorando el lado lejano de la Luna. Nuestra fascinación por el lado oculto de la Luna es muy antigua. Antes de la era de la exploración espacial, era un tema de pura especulación. Algunos lo imaginaban como un desierto perpetuamente congelado y siniestro. Pero la verdad, como sucede con la mayoría de las cosas en la ciencia, resultó ser mucho más interesante. El lado lejano permaneció un misterio total hasta octubre de 1959. Fue entonces cuando el programa espacial soviético hizo historia con su sonda Luna 3. Esta ingeniosa nave espacial logró rodear la Luna, capturando las primeras imágenes de su cara oculta. Las fotografías, aunque granuladas, revelaron una superficie muy diferente de las familiares llanuras y cráteres suaves del lado cercano. El siguiente avance vino en 1962, con la misión Ranger 4 de la NASA. Esta sonda tuvo la mala suerte de convertirse en el primer objeto hecho por humanos en colisionar con el lado lejano. Desafortunadamente, una falla técnica impidió que la sonda transmitiera cualquier dato científico antes del impacto. El verdadero punto de inflexión en el mapeo del lado lejano de la Luna fue el programa Lunar Orbiter, lanzado por la NASA entre 1966 y 1967. Esta serie de sondas no tripuladas llevó a cabo un levantamiento exhaustivo de la cara oculta de la Luna. El Lunar Orbiter 5, que fue la misión final de la serie, merece un crédito especial por capturar la mayoría de las imágenes detalladas que utilizamos hasta hoy. Sin embargo, ninguna fotografía se compara con ver con tus propios ojos. En diciembre de 1968, la misión Apolo 8 logró exactamente eso. La nave espacial, que transportaba a los astronautas Frank Borman, James Lovell y William Anders, los convirtió en los primeros humanos en rodear la Luna. Fueron obsequiados con una vista espectacular, el lado lejano en todo su esplendor. El astronauta Anders describió el lado oculto diciendo que parecía el montón de arena en el que sus hijos jugaban. Esta fue una descripción adecuada para el paisaje aparentemente caótico y lleno de cráteres. Avanzando al siglo XXI, actualmente el orbitador de reconocimiento lunar de la NASA continúa explorando la Luna desde su órbita. Esta poderosa nave espacial nos ha enviado un verdadero tesoro de información, permitiendo a los científicos crear mapas detallados del lado lejano con una resolución sin precedentes. Un gran desafío que asoló el inicio de la exploración lunar fue la comunicación. Durante la carrera espacial entre estadounidenses y soviéticos, aterrizar una sonda en el lado lejano parecía una tarea casi imposible. El motivo es que la propia Luna actúa como un gigantesco obstáculo celestial, interrumpiendo las señales de comunicación entre el control de misión en la Tierra y cualquier nave espacial en el lado lejano. Sin embargo, este obstáculo fue superado en 2018 por la Agencia Espacial de China. El país lanzó un satélite retransmisor especial para comunicaciones, posicionado a unos 64.300 kilómetros más allá de la Luna. Este ingenioso satélite actúa como un espejo, retransmitiendo señales entre la Tierra y la nave espacial que esté explorando el lado lejano de la Luna.
posibilitando futuras misiones en esta misteriosa frontera celestial. El histórico aterrizaje lunar de China. En enero de 2019, China hizo historia al convertirse en el primer país en aterrizar una nave espacial en el lado lejano de la Luna. Su misión Chang'e 4 no solo fue un aterrizaje, sino una poderosa conquista científica. La misión incluyó un robot tipo rover, llamado Yutu-2, que desembarcó en la superficie lunar. El lugar de aterrizaje no fue nada aleatorio. La nave espacial aterrizó en la vasta cuenca del Polo Sur Aitken, una depresión gigantesca que se cree es la cicatriz de un antiguo impacto cósmico de grandes proporciones. Este impacto fue tan poderoso que probablemente habría excavado material del manto de la Luna, que es la capa entre la corteza rocosa y el núcleo derretido, llevándolo a la superficie. Para los científicos que desean comprender la composición interna de la Luna, la cuenca del Polo Sur Aitken es, por tanto, un tesoro esperando ser explorado. Uno de los primeros descubrimientos intrigantes, hechos por Yutu-2, fue la sorprendentemente gruesa capa de suelo en el lado opuesto. Las mediciones mostraron que esta capa tiene 40 metros de profundidad, superando con creces lo que los científicos esperaban. Este descubrimiento añade otra pieza al rompecabezas de la asimetría lunar. Sí, como algunas teorías sugieren, el lado cercano tiene una corteza más delgada que permitió que la lava surgiera y formara los mares. Entonces, la gruesa capa de suelo encontrada en el lado oculto podría ser una fuerte evidencia para confirmar esa hipótesis. Sin embargo, la gran duda permanece. ¿Por qué existe una diferencia tan grande en el grosor de la corteza de cada lado de la Luna? Este es un misterio que continúa desafiando nuestra comprensión de la formación y la historia de la Luna. Revelando las capas ocultas de la Luna, saber qué hay en el subsuelo lunar siempre ha sido un desafío, pero la misión Chang'e 4 lo está cambiando con su rover Yutu-2. Este explorador robótico está equipado con una herramienta poderosa llamada radar de penetración lunar. Este radar es como un dispositivo de ecolocalización superpoderoso. Envía señales de radio que penetran profundamente en la superficie lunar y luego escucha los ecos que se reflejan. Estos ecos, esencialmente ondas de radio rebotadas por estructuras subterráneas, permiten a los científicos construir un mapa de lo que hay debajo de la superficie polvorienta de la Luna. En 2023, el radar de Yutu-2 ya había sondeado una capa de 40 metros del suelo lunar. Esta investigación inicial reveló un fascinante paisaje en capas. La parte superior es un revoltijo de polvo, suelo y rocas rotas. En esta capa, el radar detectó un cráter oculto, probablemente formado por un antiguo impacto en el pasado distante de la Luna. Los escombros que rodean este cráter indican la violencia del impacto, pero las verdaderas sorpresas estaban esperando más profundamente. Bajo la superficie, los científicos descubrieron no una, sino 5 capas distintas de lava lunar. Estas capas probablemente se formaron hace miles de millones de años, cuando el interior de la Luna era mucho más activo. Ahora volvamos en el tiempo por un instante. Los científicos creen que nuestra Luna se formó hace unos 4.500 millones de años, poco después del nacimiento de nuestro sistema solar. Según la teoría principal, un objeto gigante, aproximadamente del tamaño de Marte, colisionó con la Tierra. El impacto fue tan poderoso que arrancó un pedazo del manto de nuestro planeta, lanzándolo al espacio, donde eventualmente formó la Luna. Durante los siguientes 200 millones de años o más, la joven Luna fue bombardeada por asteroides y cometas. Estos impactos implacables no solo marcaron la superficie lunar, sino que también agrietaron su corteza recién formada. Al igual que la Tierra, el interior de la Luna en ese momento contenía bolsas de roca derretida, magma. Estas grietas proporcionaron un camino para que el magma llegara a la superficie, creando antiguos flujos de lava lunar. Los datos de radar de Yutu-2 sugieren que esta actividad volcánica no era constante. Cuanto más profundo iba el radar, más delgadas se volvían las capas de lava. Esto indica que las erupciones se volvieron menos frecuentes y menos intensas con el tiempo. Y de hecho, se cree que la mayor parte de la actividad volcánica lunar
se detuvo hace unos 1.000 millones de años. Sin embargo, hay una pequeña falla en esta teoría. Algunas evidencias sugieren que puede haber habido erupciones volcánicas ocasionales hace apenas 100 millones de años. A pesar de estas anomalías, la Luna generalmente se considera geológicamente muerta hoy en día. Esto no significa que no haya más magma escondido en las profundidades del manto lunar, pero las erupciones a gran escala probablemente son cosa del pasado. La imagen en la que nos estamos concentrando hoy ha circulado mucho últimamente, y definitivamente ha causado bastante polémica. Es un recorte que muestra dos fotos lado a lado. En la primera imagen, vemos lo que parece ser un gran objeto oscuro con luces brillantes, contrastando fuertemente con la superficie llena de cráteres de la Luna. La segunda imagen aumenta el zoom, revelando una compleja red de luces que se asemejan a una gran ciudad. El texto en la imagen dice: Telescopio James Webb descubre estructura enorme en el lado oscuro de la Luna. ¿Es esto real o solo el trabajo de algún ingenioso en Photoshop? El telescopio James Webb es poderoso, pero fue diseñado para mirar profundamente en el espacio y no necesariamente a nuestra propia Luna. Hasta ahora, no ha habido ningún informe oficial del telescopio encontrando algo así en la Luna, pero eso no ha impedido que los rumores circulen. Entonces, ¿qué opinas? ¿Esta imagen es una señal de que existe algo ahí afuera? ¿O es más probable que sea solo una farsa creativa? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. El granito escondido, en Compton Belkovich. Cuando los científicos comenzaron a explorar el lado lejano de la Luna, lo último que esperaban encontrar era un enorme pedazo de granito enterrado en su superficie. Este descubrimiento, realizado por un equipo de científicos planetarios, cambia la perspectiva sobre el pasado volcánico de la Luna y desafía nuestra comprensión de cómo se forma el granito. El equipo de investigación analizó una gran cantidad de información recopilada por varias misiones lunares a lo largo de los años. Se centraron en una región específica llamada Compton Belkovich, donde desde hace mucho tiempo existen sospechas de un antiguo complejo volcánico debido a señales de actividad pasada en la superficie. Pero lo que realmente sorprendió a los científicos no fue encontrar evidencias de volcanes, sino el tamaño de un objeto escondido debajo de Compton Belkovich. El análisis reveló un enorme depósito de magma enfriado, estimado en 50 kilómetros de ancho. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los datos recopilados por los orbitadores lunares permitieron al equipo medir las temperaturas profundas bajo la superficie de Compton Belkovich. Las lecturas revelaron una fuente de calor diferente a cualquier otra que esperaban. Esta firma de calor apuntaba a la presencia de elementos radiactivos, elementos que, en la Luna, solo pueden encontrarse en un tipo de roca, el granito. Este descubrimiento despertó un misterio fascinante. ¿Cómo podría formarse el granito en la Luna? En la Tierra, el granito es una roca común, creada cuando grandes áreas de roca derretida se acumulan bajo la superficie debido a los efectos combinados del agua y las placas tectónicas. Sin embargo, la Luna es un mundo desolado, desprovisto de agua y de placas tectónicas. Entonces, la presencia de este enorme depósito de granito desafía nuestra comprensión actual de cómo se forma este mineral. La sorpresa se profundiza cuando consideramos la ubicación de este granito. Anteriormente, los científicos solo habían encontrado pequeños rastros de granito en el lado cercano de la Luna, principalmente en áreas ricas en mares. Las teorías predominantes para la formación de granito en la Luna generalmente involucran procesos menos comunes en la Tierra, como la fusión intensa causada por un gran impacto. Sin embargo, la región de Compton Belkovich no muestra signos de un evento tan violento. Este descubrimiento en el lado lejano de la Luna plantea nuevas y emocionantes preguntas. Sugiere la posibilidad de procesos geológicos únicos que ocurrieron durante la era volcánica de la Luna. Procesos que pueden haber diferido significativamente de lo que vemos en la Tierra. Se necesitan más exploraciones y análisis para desentrañar los secretos ocultos en este depósito lunar de granito. Parece que la Luna aún tiene muchas sorpresas esperando ser encontradas. Iluminando el cráter Shackleton, durante décadas,
el lado lejano de la Luna ha permanecido en gran parte envuelto en oscuridad. Pero una nueva imagen de la NASA está a punto de cambiar esta historia, iluminando un cráter fascinante que nunca se había visto con tantos detalles antes. Este descubrimiento puede incluso allanar el camino para la posibilidad emocionante de encontrar agua congelada en la Luna. El cráter en cuestión se llama Shackleton. Es una cuenca gigantesca, formada hace 3.6 mil millones de años por un impacto cósmico, muy probablemente un cometa a alta velocidad. Esta colisión titánica dejó su marca en el polo sur de la Luna, esculpiendo un cráter que supera incluso los cañones más impresionantes de la Tierra. Shackleton ostenta una profundidad 3 veces mayor que el Gran Cañón de los Estados Unidos, convirtiéndola en un hito lunar verdaderamente único. Sin embargo, a pesar de toda su grandeza, Shackleton permaneció oculta a la humanidad durante mucho tiempo. Como sabemos, el lado oculto de la Luna es de difícil visualización desde la Tierra, lo que significa que está constantemente orientado en la dirección opuesta. Esto hizo imposible obtener una visión clara de este cráter cuando está iluminado por la luz solar. No obstante, un sistema fotográfico revolucionario llamado ShadowCam está cambiando el juego. Esta maravilla tecnológica, que está a bordo de una nave espacial surcoreana, posee una sensibilidad a la luz 200 veces mayor que cualquier cámara lunar anterior, permitiendo ver en las sombras perpetuas que cubren el lado lejano de la Luna. La ShadowCam logra esta hazaña utilizando el brillo de la Tierra, que es una luz suave reflejada del Sol en nuestro propio planeta, bañando el lado lejano de la Luna con una iluminación etérea. Gracias a la ingeniosidad de la ShadowCam, finalmente podemos dar una buena mirada dentro del cráter Shackleton. La ubicación de este cráter en el polo sur de la Luna es particularmente intrigante para los científicos. Esta región es conocida por su compleja composición geológica, convirtiéndola en un objetivo importante para la exploración científica. Uno de los aspectos más intrigantes de Shackleton es la presencia de luz solar en sus bordes. Debido a la forma y posición del cráter, la luz solar alcanza sus bordes en 3 regiones distintas y estrechas. Aunque observaciones anteriores habían capturado la forma básica del cráter, no tienen los detalles y la claridad ofrecidos por la ShadowCam. Las temperaturas frías dentro del cráter Shackleton alcanzan escalofriantes 173 °C y también pueden ser la clave para un descubrimiento significativo. Según la NASA, un frío extremo como este puede indicar la presencia de agua congelada. Estas regiones, permanentemente sombreadas, como las llaman los científicos, son conocidas por retener gases que se congelan en su superficie. La existencia de agua congelada en la Luna sería un gran avance en nuestra comprensión de nuestra vecina lunar y de los posibles recursos que podrían ser vitales en futuras exploraciones. La ventaja del lado lejano. El lado lejano de la Luna presenta una oportunidad única para que los astrónomos coloquen radiotelescopios. Esto se debe a que está naturalmente protegido de las transmisiones de radio de la Tierra. Este aislamiento convierte al lugar en el sitio ideal para observaciones espaciales ininterrumpidas. Pequeños cráteres con formas cóncavas pueden servir como bases naturales, donde posicionar telescopios estáticos similares al radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico. Pero para ambiciones aún mayores, los astrónomos están mirando una de las cráteres gigantes de la Luna, Daedalus. Esta cráter colosal se extiende por 100 kilómetros de diámetro y está situada cerca del centro del lado lejano. El borde de 3 kilómetros de altura de Daedalus actúa como un escudo natural, bloqueando efectivamente las señales de radio provenientes de satélites en órbita y garantizando que las observaciones del telescopio permanezcan libres de cualquier interferencia. Otra candidata prometedora es la cráter Saja, que ofrece ventajas similares para el posicionamiento de radiotelescopios. Sin embargo, colocar un radiotelescopio en la Luna no es algo tan simple. Los científicos deben superar varios desafíos, uno de los cuales es el polvo lunar. Este polvo fino y corrosivo puede causar muchos estragos en equipos, vehículos e incluso en trajes espaciales. Se deberán implementar medidas especiales para proteger los delicados componentes de los telescopios
y garantizar el buen funcionamiento de cualquier maquinaria colocada en la superficie lunar. Otro obstáculo implica proteger el telescopio de la furia del Sol. Poderosas erupciones solares pueden interferir con las señales de radio, comprometiendo las observaciones del telescopio. La solución radica en una cuidadosa selección de materiales para la antena de radio, asegurando que sean adecuadamente resistentes a las erupciones solares. Finalmente, el área alrededor del telescopio debe seleccionarse meticulosamente para minimizar la contaminación por otras fuentes de radio en la Luna, garantizando que el telescopio pueda enfocarse en los débiles susurros provenientes del cosmos. Y hablando de susurros, los científicos están particularmente interesados en un lugar específico del lado lejano, la cuenca del Polo Sur Aitken. Esta gigantesca depresión es una cicatriz dejada por un evento de impacto monstruoso que esculpió una formación de casi 2.400 kilómetros de ancho. Se cree que la fuerza de este antiguo impacto penetró profundamente en el interior lunar. Al enviar un vehículo robótico a esta región y recolectar muestras, los científicos esperan desvelar secretos enterrados en la Luna, obteniendo información valiosa sobre su composición interna. El lado lejano de la Luna contiene otro tesoro potencial, el helio 3. Este isótopo raro de helio se encuentra en concentraciones mucho más altas en la superficie lunar, particularmente en los mares del lado lejano, que están menos protegidos del viento solar en comparación con aquellos en el lado cercano. En la Tierra, el helio 3 es raro, pero tiene el potencial de ser un verdadero cambio de juego en la generación de energía eléctrica. Como un combustible altamente prometedor para futuros reactores de fusión, podría servir como una fuente de energía limpia y posiblemente ilimitada. El helio 3 es una razón convincente para que las agencias espaciales y las empresas privadas consideren establecer una base lunar permanente. Dicha base podría abrir el camino hacia un futuro donde la humanidad utilice los recursos de la Luna, inaugurando una nueva era en la exploración espacial y en la extracción de recursos fuera de nuestro planeta natal. Bueno, eso es todo por hoy. Si te gustó, no olvides dar like y suscribirte al canal. Comenta también tu opinión sobre el video, nos gustaría saberla. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo video.